Hola a todos y sean bienvenidos a REL TV Noticias. Pedro Pull, precandidato presidencial, se dirige al pueblo de Chile con las siguientes palabras. Y vamos a hacer otro pilar de ahorro con el capitalismo popular y vamos a darle una segunda jubilación al pueblo de Chile. Y con esos ahorros vamos a financiar el crecimiento del país. Y vamos a conversar de forma clara, diáfana y abierta, ante los ojos del pueblo de Chile, los negocios que se van a hacer. Pero en beneficio de mi país. Este país es mío. Este país es tuyo. Este país es de nosotros. Este país es de mis hijos y de tus hijos. Este país es de mis nietos y de tus nietos y tus nietas. Esta es nuestra casa, la cuidamos. Y esta la proyectamos al futuro. Ese es el trabajo, la obligación y el deber moral. Ustedes que son padres, ahora daremos nuestra opinión. Las palabras de Pedro Pull llegan hasta los lugares más lejanos de Chile creando conciencia de por qué tenemos que cuidar este país tan hermoso que tenemos. Solo vean a los venezolanos, colombianos y todos los países que se han venido inmigrando a Chile para un mejor futuro para ellos y sus familias. ¿Te gustaría estar como ellos moviéndote de un país a otro sin poder encontrar un lugar que te haga sentir feliz? Bueno, entonces cuiden su país. La izquierda chilena le ha vendido el cuento a los chilenos que recibir a miles de extranjeros es muy bueno. Pero nosotros sabemos que con la inmigración descontrolada eso no ha sido así. Al revés, el país está en colapso total en la salud, la educación, pega, etc. Recuerden, patriota, que todos tendremos que ir a votar este 16 de noviembre. Muchas personas nos escriben diciendo que su voto no hará la diferencia. Nosotros les respondemos que cada voto es vital para salvar el país y así crear un país próspero y seguro. Recuerden que todos ustedes son embajadores de este canal donde sus comentarios y cuentan y hacen una gran diferencia en el país. Ahora veamos el siguiente video donde Pedro Pull le manda un potente mensaje a la nación chilena. Corra video. Pero antes, apóyanos para seguir informando. Comparte, suscríbete, comenta y danos like. También te invitamos a ver todos nuestros videos. Muchas gracias. Y vamos a hacer otro pilar de ahorro con el capitalismo popular. Y vamos a darle una segunda jubilación al pueblo de Chile. Y con esos ahorros vamos a financiar el crecimiento del país. Y vamos a conversar de forma clara, diáfana y abierta ante los ojos del pueblo de Chile los negocios que se van a hacer. Pero en beneficio de mi país. Este país es mío. Este país es tuyo. Este país es de nosotros. Este país es de mis hijos y de tus hijos. Este país es de mis nietos y de tus nietos y tus nietas. Esta es nuestra casa. Y esta weá la cuidamos. Y esta weá la proyectamos al futuro. Ese es el trabajo, la obligación y el deber moral de todos ustedes que son padres. Es el deber moral de los padres. ¿Y el deber moral de un hijo cuál es? Jóvenes de Chile, ser más que sus padres. Ese es el deber moral de un hijo, me lo dijo mi padre. Vamos con nuestro WhatsApp. Durante gran parte de su historia, Chile fue un país relativamente pobre con un pueblo también pobre. Sus riquezas más importantes fueron el salitre a fines del siglo XIX y comienzos del siguiente, en tanto el cobre se transformó en la principal fuente de recursos en el siglo XX. Hacia 1950, por mencionar una fecha cualquiera, el país se caracterizaba socialmente por tener grandes bolsones de pobreza, la creación de poblaciones, callampa, en los alrededores de las ciudades, la existencia de numerosas personas viviendo en condiciones miserables, una cantidad considerable de niños que padecían desnutrición y otros tantos factores que incidían en generar una situación social muchas veces lamentable y lamentada. Por lo mismo, no es casualidad que una serie de autores del mundo social, cultural y político haya denunciado lo que podríamos llamar la crisis chilena. Entre muchos otros, se puede mencionar a Salvador Allende con la realidad médico-social chilena, 1939, el padre Alberto Hurtado, y su vibrante libro, ¿Es Chile un país católico?, 1941, el doloroso análisis histórico de Julio César Jovet y su ensayo crítico del desarrollo económico y social de Chile, 1951, Jorge Ahumada y su reconocido trabajo En vez de la miseria, 1958, y Aníbal Pinto, quien escribió Chile. Un caso de desarrollo frustrado, 1959, título elocuente para un país que tenía una democracia relativamente sólida, pero con una sociedad sumida en el subdesarrollo.
Ese fue el contexto del surgimiento de algunos proyectos transformadores en la década de 1960, liderados por Eduardo Frei Montalva y la democracia cristiana, la Revolución en Libertad, y por Salvador Allende y la Unidad Popular, en la denominada Vía Chilena al Socialismo. En ambos casos no se trataba simplemente de cambiar a las autoridades del Poder Ejecutivo, sino de acometer cambios estructurales, verdaderas revoluciones, el concepto mágico de la época, para darle a Chile un futuro diferente. En gran parte del análisis subyacía la situación de miseria en que vivían millones de compatriotas y la necesidad de revertir de manera urgente esa realidad. La historia, compleja y veleidosa, marchó por un camino diferente. El régimen militar nacido en 1973 instaló cambios profundos en materia económico-social y política. Lo primero se expresó en la creación de un sistema económico de libre empresa, la vigencia de la propiedad privada sobre los medios de producción, la apertura al comercio exterior y el resguardo de los equilibrios macroeconómicos, así como en la focalización del gasto público en los sectores más pobres. En el orden político, una nueva constitución pasó a regir los destinos del país, que estuvo vigente hasta el 2005, aunque muchas de sus características o principios extienden su vigencia hasta el presente. En buena medida, los gobiernos posteriores a 1990 conservaron las líneas fundamentales del sistema económico vigente, si bien realizaron cambios importantes en materia constitucional y apelaron a ciertas ideas que consideraban gravitantes, como crecer con equidad o crecer con igualdad. Esto último implicaba conservar el crecimiento económico que desde 1984 se había consolidado con fuerza, iniciando una etapa inédita en la historia nacional, pero poniendo énfasis en que los beneficios del progreso alcanzaran a toda la población. Uno de los aspectos más notorios del éxito proclamado por los gobiernos de la concertación de partidos por la democracia fue su capacidad para reducir la pobreza y contribuir a crear una gran clase media en Chile. En realidad, la situación había comenzado un poco antes, según las mediciones de la encuesta Casen, que permiten comparar formas similares de medición. En 1987 había un 45% de pobreza en Chile, la que fue disminuyendo y 3 años después, al momento de la restauración de la democracia, llegó al 38%. Esta cifra se encontró la concertación y desde ahí en adelante, los éxitos siguieron mostrando los resultados en la lucha contra la pobreza, donde se podía apreciar una reducción sistemática, que permitió llegar en torno al 10% para el bicentenario, en uno de los mayores logros económicos y sociales de la historia nacional. Para mayor claridad de lo anterior, no se trata simplemente de un tema económico o materialista, sino que es mucho más profundo. Millones de personas mejoraron efectivamente sus condiciones de vida, pudieron asistir a la educación superior y pasaron a tener oportunidades que sus padres o abuelos nunca soñaron. Como sabemos, esto trajo aparejados otros problemas, propios de las sociedades de ingresos medios o de las clases medias, a veces olvidadas en las políticas sociales. Ahí está radicado en parte el origen del desencanto de la última década, algunas bases del estallido social del 2019 y ciertamente del cambio político que se ha producido en Chile. Sin embargo, es preciso analizar un problema en su dimensión más amplia. Junto con enfrentar una revolución social como la de octubre de 2019, Chile ha tenido desde entonces una crisis institucional muy profunda, que ha llevado al estudio de una nueva constitución. Quizá por lo mismo ha permanecido opacado un factor de gran relevancia y enorme urgencia presente, el regreso de la pobreza, tema tan olvidado que prácticamente ha desaparecido de las noticias en los últimos meses, a pesar de las preocupantes informaciones que nos han llegado. La pobreza ha aumentado en Chile, muchas personas han caído o han vuelto a vivir en la pobreza, de acuerdo a la encuesta Casen, conocida hace pocas semanas. Entre el 2017 y el 2020 los números experimentaron una dolorosa noticia, al aumentar la pobreza del 8,6% al 10,8% y la extrema pobreza del 2,3% al 4,3%. En términos personales, esto significa que hoy hay más de 2.100.000 personas en condiciones de pobreza y 800.000 en extrema pobreza. Adicionalmente, numerosas manifestaciones sociales acompañan esta mala nueva. Por ejemplo, hoy más familias viven en campamentos que hace 10 años, así como ha aumentado la deserción escolar, lo que se suma a otros fenómenos preocupantes como la existencia de más de 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, en el contexto de un mercado laboral que hoy ofrece menos oportunidades. Como es obvio, podríamos considerar que gran parte de este problema se debe a una coyuntura específica, marcada por la pandemia del coronavirus y sus efectos económicos y sociales. Sin embargo, el tema es mucho más profundo y se arrastra por más tiempo, quizá por unos 3 lustros. Efectivamente, en los últimos 15 años se ha producido un evidente deterioro en la economía, con números más bien mediocres observados en conjunto, pérdida de dinamismo y de ciertos consensos económicos y sociales básicos.
Las grandes razones para la superación de la pobreza en las últimas 4 décadas han sido el crecimiento económico, sin duda el factor más decisivo, y las políticas sociales, también relevantes, complementarias del tema central. Como contrapartida, podríamos decir que la pobreza aumenta cuando hay crisis económicas, 1982, 1998, 2008 y 2020, así como no disminuye por políticas públicas inadecuadas. Todo esto plantea un gran desafío inmediato y hacia el futuro. Creo que la clave está en instalar nuevamente a la pobreza como una prioridad nacional, para concentrarnos en que nadie en Chile viva en estas condiciones, con todas sus consecuencias. Por lo mismo, la tarea principal vuelve a ser la creación de trabajo, que permita a las personas no solo aportar sus talentos y capacidades a la sociedad, sino también llevar dinero a sus respectivas familias, que les permita salir adelante.